oyendo los pajaritos. Qué lindo. Alerta roja, pim, 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 pim. La Biblia nos advierte sobre un fenómeno, sobre un fenómeno que está sacudiendo los cimientos de la fe. La apostasía. Mi nombre es Vanessa Reich y estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, su casa, donde un grupo de mujeres venezolanas estamos en Venezuela y en el mundo llevando la palabra de Dios, el evangelio de salvación a todas las naciones, como dice la palabra, a través de esta plataforma de Facebook Live y de otras redes sociales. Estamos muy agradecidas de poder llevar esta encomienda que el Señor nos ha dado y de estar aquí presente en las redes sociales para llevar este mensaje de salvación a las mujeres principalmente y a todo el que se conecte en este momento y en el tiempo. Así que vamos a estar llevándole una reflexión que lleva por título ¿qué debo saber de la apostasía y cómo evitarla? Así que quédate porque va a estar bien interesante y nos compete comprender cómo vamos a reconocer todas estas cosas. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo de la Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te doy gracias por poder estar acá, Señor, llevando tu mensaje, Señor amado. Oh mi Rey, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ven, llena este lugar, Señor. Ministra a cada persona que se conecta, Padre Santo, y háblale a su corazón, porque usted es el que revela de pecado, de juicio y de justicia, Señor amado. Aquí estoy, Señor, úsame con poder, Señor, y bendice esta palabra, Señor, que no regresará vacía, sino que va a ser lo que fue enviada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, y sí, somos un grupo de mujeres que estamos en Venezuela y alrededor del mundo. Está Carol Colmenares, mi hermana de sangre y también en Cristo, está en Valencia, Julie Villalobos, que está en Ecuador, está Milagro Serpa, que está en New México, está Eunice Fariñas, que está en San Antonio de los Altos, mi persona, que estoy aquí en Aragua. Así que está muy bueno cada día, cada vez, pues esperando quienes se van a sumar también a este ministerio de mujeres, para llevar esa palabra que corra por todas partes. Bendiciones a todas las personas, que Dios les bendiga, les guarde, y si estás aquí es porque Dios te trajo. Hoy tiene palabra de vida eterna para ti. Y vamos a adorar a nuestro Señor. No quiere prender, vamos a adorar. Santo Señor mío, Señor, recibe esta adoración y esta alabanza, Señor, como una ofrenda de amor por ti, Señor. Por siempre te amaré, sin límites, Señor, sin tiempo ni medidas, con todo el corazón, por siempre te amaré. Así, sin condición, hasta el último aliento de mi respiración. Por siempre te amaré, mi amado y fiel Señor. Y te
Por siempre te amaré, mi amado y fiel Señor. Y te dedicaré mi vida y mi querer, Señor. Te amaré en la salud y en la enfermedad. No dudaré de ti. No más, Señor. Gracias por todas las cosas. Mi Rey, mi Hacedor, mi Señor Todopoderoso. Alábelo allí también donde se encuentra. Alábelo, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, el loor, toda palabra, todo corazón para adorarle y bendecirle. Bendito sea su nombre. Adorar al Señor. Cuando adoramos con el entendimiento, como dice Él que debemos adorar con el entendimiento. Debemos adorar sabiendo lo que le decimos, creyendo y sintiéndolo en el alma, en el corazón. Dios lo bendiga. Hermano lindo, Dios te bendiga. Te bendiga y te guarde, mi amado. Entonces hoy tenemos esta alerta roja de hablar acerca de la apostasía. Y vamos a leer en Timoteo 4 del 1 al 6. Y dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, le dice Pablo a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén y amén. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, Señor, así amo a mi Señor con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi vida, porque Él vive en mí. Él vive en mí y yo veo cómo hace las cosas en mi vida. Yo veo su poder, yo veo su gloria sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia. Bueno, entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo lo que el Espíritu Santo le dijo claramente. Y le dijo en segunda de Tesalonicenses, y le dijo que, el Espíritu le dice claramente lo que iba a venir. Y entonces Pablo está preparando a ese pastor jovencito y lo está instruyendo para que pueda hacer frente a esa apostasía que se estaba presentando en aquel entonces, también, porque no solamente la apostasía se va a presentar antes del fin del mundo, sino que hay varios tiempos en que se ha presentado la apostasía. Y ya vamos a ver qué es esto, vamos a verlo más claro. Entonces Pablo le está encomendando a Timoteo, un jovencito, ¿verdad? Pero en el que él confiaba, y le estaba dejando bien claras las líneas para que no se salieran y no permitiera, y él no tampoco se deslizara. Y vamos a ver que dice también aquí en segunda de Tesalonicenses 2:3, dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces estamos hablando, ahorita en este momento nos estamos refiriendo a esta apostasía, que debemos estar claros,
¿verdad? De que ahora, en este momento, en cualquier momento es la venida del Señor. Y una de las señales que se va a presentar es la apostasía. Y se menciona como un evento que estará antes de la manifestación del anticristo y por tanto al regreso de Cristo. Y bueno, y muchos se dirán, ¿y qué es esa palabra, apostasía? Muchos la conocen, pero otros no saben qué es. Y la apostasía es abandonar voluntariamente y conscientemente la fe o la creencia en Dios. Y oí a uno de estos estudiosos, ¿verdad?, que se refería a lo siguiente. Él hablaba de que la apostasía es una forma de repudio contra Dios. Y esto hacía dar a entender como que el hombre, o la mujer, por supuesto, el género, se divorciaba de Dios. Y me pareció bien interesante porque dice la palabra que la iglesia, cada uno de ustedes, somos la esposa de Cristo. Y cuando tú tienes a Dios y de repente decides divorciarte, separarte y buscarte otro esposo, entonces quiere decir que tal vez nunca amaste. Lo más seguro es que no hayas amado verdaderamente a la persona con la que, a ese Dios con el que un día tú decidiste, ¿verdad?, unirte. Y estas cosas, eso me hizo pensar, yo decía, Dios mío, verdaderamente. Entonces quiere decir que cuando en las parejas hay divorcios, es porque realmente no hubo un verdadero cimiento del amor. Eso me puso a reflexionar mucho. Porque sí, porque podemos ser muy ligeros cuando escogemos nuestras parejas. Cuando nosotros pues no escogemos a nuestras parejas bajo los principios de Dios claros, podemos deslizarnos y podemos llegar a esto. Y hoy se ve mucho, pues, que hay muchos cristianos en la misma iglesia que están tomando muy en poco ese compromiso con lo que es el matrimonio, y al mismo tiempo, pues, podría ser como una cuestión, una línea muy delgada para también no tener compromisos con Dios. Porque si estamos no teniendo el compromiso con Dios para poder hacer y agradar a Dios en esas cosas, entonces podemos estar haciendo algo que nos puede desviar en algún momento de esto. Y yo se lo digo, yo soy divorciada. Yo soy divorciada. Pero entiendo también, puedo entender esto que está hablando el Señor. Lo puedo entender claramente. Esto que, como el Señor no, como lo dijo este pastor, lo puedo comprender. Porque pude entender eso, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las motivaciones de ese matrimonio? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el eje? ¿Cuál fue el ancla? ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar claros. Y si nosotros amamos verdaderamente a Dios y lo hemos recibido de corazón, nunca nos divorciaremos de Él. Jamás podremos apostatar de Él. Abandonarlo voluntariamente y conscientemente, jamás. Y tampoco, pues, el Espíritu Santo, si somos de Él, nos lo va a permitir. Y no solamente es divorciarse y repudiar a Dios y abandonar a Dios. Este es el resultado de pequeñas y constantes desviaciones que podemos estar haciendo diariamente y que podemos estar tomando como ejemplo de otros que están dentro de la iglesia con nosotros, junto con nosotros, y podemos estar asumiendo y tomando esas enseñanzas o esos ejemplos que otros nos dan porque tal vez vemos que a él les va bien,
que tienen una doctrina que dice, no, vale, eso no hay problema, Dios todo lo acepta, Dios, y te va cambiando la filosofía de Dios y empieza por pequeñas cosas, empieza cambiando pequeñas cosas. Y una de las cosas principales que tenemos que observar es que no nos estemos alejando de los principios fundamentales de la fe. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Número 1, creer que Jesucristo es Dios, el Señor. Creer que Él vino a libertarnos, que Él pagó por nuestro pecado. Y que a través del arrepentimiento, de la resurrección, de su gracia, nosotros somos salvos. Somos salvos por su sangre. Si a usted le hablan de que Jesucristo no es el primero, si a usted le quitan el lugar de Jesús de preeminencia y le colocan a un santo, le colocan a una virgen, le colocan a otra persona y sacan a Jesús de la ecuación, esas son falsas doctrinas, falsas profecías, falsas enseñanzas, doctrinas erradas que lo van a hacer desviar a usted. Si le dicen, por ejemplo, que usted no tiene de qué arrepentirse porque usted no tiene pecado, porque hay mucha gente que dice que no tiene pecado. ¿De qué? Yo no he matado a nadie, yo no robo a nadie, ¿qué pecado tengo yo? Nada más el pecado de orgullo, empezando por allí, cuando crees que eres perfecto, ya lo tienes. Entonces hay que arrepentirse porque esta naturaleza que nosotros tenemos desde que Adán cayó, esta naturaleza viene torcida, así sea un bebé chiquito, ya viene pecaminosa, ya viene con pecado. Y nosotros debemos entender que con esta naturaleza no podemos llegar al cielo. Y por eso el Señor Jesús tuvo que morir por todos los pecadores y resucitar para mostrar que nosotros tenemos, Él vino a rescatarnos, a tomar nuestro lugar, para que a través de Él nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna. Y que esto no es a través de mis obras, porque las filosofías hablan de lo que tú tienes que hacer, y más adelante lo vamos a ver. De lo que tú tienes que hacer, de cómo lo tienes que hacer, de lo que no debes hacer, de los no. En vez de hablar de lo que sí puedes hacer, como es amar a Dios, como es hacer lo bueno, como es entregarte a Él y creerle que Él te ha dispuesto y te ha entregado herramientas para que tú puedas vivir una vida victoriosa. No hagas esto, no te pongas esto, no puedes comer esto, no puedes ir el sábado, tienes que ir el sábado, bueno, tantas cosas que lo vamos a ver. Y que esto existe, ahorita todavía existe, estas filosofías. Tal vez han cambiado el nombre, pero son las mismas. Cuando yo las veo, que yo digo, son las mismas. Entonces, el arrepentimiento, cuando no nos pueden quitar estos fundamentos. Cuando dicen que Jesús no está vivo, que no resucitó. Usted no puede creer en eso. Cuando la gente piensa que el bautismo no es importante, también está mal. Diga, no, eso no es importante. No, el Señor lo colocó allí. El Señor es más, el bautismo es como para una esposa, su vestido de novia y su fiesta y su altar, donde se presenta delante de Dios y quiere que todo el mundo la vea con su vestido blanco, que está casándose, que está llegando al altar para decirle a Dios, Señor, aquí estoy, gracias por este hombre que me regalaste, por este hombre que me diste, o por esta mujer que me diste. Y entonces alegremente queremos mostrarnos al mundo con nuestro traje blanco, con nuestro esposo, con nuestros anillos. Y eso habla del compromiso que queremos hacer público y notorio con Cristo. Así que el bautismo es muy importante para el creyente. Un creyente anhelará el bautismo.
Y además de esto, también el recibir el Espíritu Santo. Hay que todas estas cosas tenemos que estar claros que estos son principios fundamentales de nuestra fe. El eje central es Cristo, su muerte, su resurrección, la gracia, perdón de pecados, arrepentimiento, bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Son cosas fundamentales y habrá otros elementos, pero esto es lo elemental para que nadie te desvirtúe, nadie te desvíe de este camino tan importante que necesitamos, porque hoy se hablan de muchas cosas. En la antigüedad, cuando Pablo hablaba, ¿usted sabe lo que decían? Que la palabra, no, todavía no voy para allá, menos mal que tengo esta chuleta, porque si es por mí, yo me adelanto, me atraso y después me pierdo y no sé dónde quedé. Gracias, Señor, yo tengo que usar mi chuleta, así hablo menos y ordenadamente. Bueno, entonces estábamos hablando de los principios de esas cosas que nos pueden desviar, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado con el alejamiento de los principios fundamentales y en la pérdida del interés en la práctica religiosa. También nos muestra que podemos estar caminando hacia el alejamiento, el desprendimiento de Dios. Cuando ya no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos congregarnos, ya no queremos leer para que Dios nos hable, no queremos que nos digan algo que dijo Dios porque no nos confronta, pues nos habla en el Espíritu. Entonces ya ahí tenemos que tener cuidado, porque entonces es fácil de que nos deslicemos y nos vayamos de Dios. Y eso es peligroso, irse de Dios, porque entonces no nos queda nada, sino lo que dice la palabra, la condenación, y nos queda la ira venidera. Nosotros más bien tenemos que ir buscando inteligentemente. Si usted quiere salvación, si usted quiere y ama a su familia y quiere que el Señor tome control de usted, porque cuando uno comienza, todos los demás continúan, pues entonces usted va a abrazar y va a venir porque entiende que necesita de la salvación, necesita de Dios porque es pecador. Eso es lo primero que debemos reconocer, que somos pecadores y con el pecado nosotros no podemos llegar a ningún lado. Otra de las cosas que nos muestran que podemos desechar o que estamos desechando a Dios de una manera en pequeñas proporciones es el rechazo a las enseñanzas. Minimizando la importancia de la Biblia, interpretarla de manera selectiva y adoptar enseñanzas que contradicen la palabra y la verdad bíblica, la verdad de Dios. Podemos estar leyendo, sí, aquí tengo la Biblia, pero tengo este libro que me habla de que Dios dijo que esto. Hay ahorita una cantidad de corrientes donde meten a Dios, meten a Jesucristo, pero después se desvían. Y si usted no está claro con lo que usted sabe, usted puede caer por esas fábulas y esas cosas imaginarias, esas filosofías de demonios. No es porque están los demonios allí, sino que son filosofías que quieren venir con mentiras a confundirlo y a ponerlo a creer cosas que no son ciertas. Pablo está enseñándole a Timoteo todo al respecto de la apostasía y le dice cómo sucederá esto. Vamos a leer el versículo 2 de 1 Corintios 4. Dice que por la hipocresía, que la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado a la conciencia, prohibirán casarse. Vendrá, por allí primero, la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es una mentira, es una falsedad. Jesús decía en Mateo 23:3
que los fariseos eran unos hipócritas. Y eso lo decía Jesús así fuertemente, delante de ellos: hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados, le decía el Señor. Y el Señor daba el consejo. Jesús decía: no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, porque ellos hablan la verdad, pero hacen lo opuesto. Y esos son esas personas que usted ve, ¿verdad? Que tenemos que estar pendientes, tenemos que estar viendo a ver quiénes son, porque en la iglesia hay muchas de esas personas. Hay pastores que usted piensa que son, pero cuando son probados, dice la palabra del Señor aquí en 1 de Juan 2:19, que esos apóstatas, esas personas, esos falsos profetas, dicen, salieron de nosotros, en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y usted se dirá: ¿y en la iglesia están esos falsos y demonios? Sí, Señor, ahí es donde más hay. Ahí es donde más hay. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sacar a los que son, quiere desviar a los que son, quieren que no estén, no tengan a Jesús presente, quieren desbancar a Jesús, quieren sacarlo de la preeminencia, quieren ocultarlo y quieren colocar otras cosas como más importantes, porque saben que Jesús es fuerte, es poderoso, y todo aquel que tiene a Jesús en el centro, pues será llevado a toda verdad. No podrán equivocarlo, no lo podrán equivocar, no lo podrán desviar, porque el Espíritu de Dios lo llevará a toda verdad y le hablará. Y además Juan dice, 1 de Juan 4:1-8, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que está en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. En aquel entonces había falsos profetas. En este tiempo hay falsos profetas. ¿Por qué? Porque el enemigo, desde que vino a este mundo, está encargado y tiene el trabajo de sacar a la gente para que no siga a Cristo, para que no lo siga, para que no se salve, porque Él quiere llevarse a toda esa gente para el infierno. Él no quiere que ninguno proceda al arrepentimiento. Y usted me dirá: ay, pero si no habla de infierno, hay que hablar como dice la palabra dice infierno y dice diablo. Y una de las cosas que debemos hoy hablar es como lo dice la Biblia. Nosotros ponemos el enemigo porque es que la palabra diablo suena tan feo para la gente, el infierno suena tan feo, pero son verdades que no podemos dejar de decir, porque es la verdad. Y más ahora que el tiempo se avecina y que a usted no le sirve que le tengan pañitos y que le estén diciendo cositas. No, a usted le sirve, a mí me sirve que me hablen claro, la verdad, que me hablen lo que viene. ¿A usted no prefiere? Ay, no, que no sabemos, que podría ser. No, viene. Cuando usted está claro, dice, viene la apostasía, viene el proceso donde van a dejar, los que dicen ser, van a dejarlo. Tiene que estar claro si usted verdaderamente está cimentado en Dios para que este proceso no lo tumbe. Porque va a venir pruebas, y esa prueba usted no la pasa, entonces usted no va a prevalecer, lamentándolo mucho. Entonces debemos probar esos espíritus. Y esos espíritus están allí, adentro, en la iglesia. Ay, no, que yo no voy a esa iglesia, porque en esa iglesia hay tantos. Sí, allá hay muchos, por eso usted tiene que estar pendiente no del hombre para imitar al hombre, porque el hombre es imperfecto. Y muchos también
están con el enemigo. Usted tiene que oír la palabra, como decía Jesús, oigan la palabra, oigan, hagan lo que ellos hablan, pero no hagan lo que ellos dicen. Y tenemos que tener también mucho cuidado por las redes sociales, porque hay demasiada filosofía, hay demasiado, y usted se mete a buscar, pues va a encontrar mucho bueno y también mucho malo que lo puede desviar. Y una verdad a medias es una mentira. Y hay muchos por allí que hablan verdades a medias, pero introducen el veneno y la sustancia allí. Hay otros que hablan la verdad, pero ¿qué pasa? No la viven. Y nosotros creemos, ay, mira qué buena palabra, ay, qué excelente. Pero cuando usted mira la vida de esa persona, dice, ¿y dónde está lo que dice? ¿Dónde está? Entonces la forma de probar los espíritus, aparte de la palabra, ¿verdad? De lo que habla, de la doctrina, de la enseñanza, que no se desvíe de lo que Dios dice, porque cuando se desvía, ya tenemos allí algo que no está raro y nos debe hacer rojo, rojo, rojo. Y otra de las cosas es tratar de conocer su familia, como, bueno, un pastor uno lo puede ver, porque uno cuando el pastor está con uno ve cómo es la familia, cómo se tratan, qué es lo que hacen. Yo he conocido gente en eminencia que da mucho que decir, gente que no paga, pastores que no pagan sus deudas, pastores que piden los diezmos y le van a la gente a cobrárselo a la casa, y si no lo ponen en una lista por allí. Bueno, yo he visto gente que es terrible, que pelean, que es una cosa terrible. Y usted dice, ¿y eso qué es eso? Esos son testimonios que nos hablan de que Dios, Cristo, no está cimentado allí. Eso no quiere decir que no tenga defectos, sí, pero hay cosas que usted dice, no, esto no debería estar. Estas son cosas básicas, ¿verdad? Que son cosas que, wow. Una persona de Dios tiene que ser, debe ser, tiene que ser, o sea, no es que tiene que ser, es el resultado, es una persona honrada, una persona decente, una persona no mentirosa, una persona digna, es el resultado de tener a Dios, no es que debe, porque si lo haces y no lo eres, en algún momento se te va a descubrir la mentira, porque no está dentro de ti, y si no está dentro de ti, en algún momento salta la liebre, como dice, se le ve la raya a la cebra. Por eso que se debe ser para que entonces las cosas que el Señor pone en nosotros y el Espíritu Santo pone en nosotros no se salgan del camino, porque están sujetas a la verdad, a la verdad. Y habla aquí acerca de la cauterización de lo que ha pasado con esta gente y de estos falsos profetas. Ellos comenzaron bien, pero en el camino también pues oyeron las doctrinas de demonios, comenzaron a introducirse en cosas que no eran y comenzaron comenzaron a meterse y a empezar a dejar a Dios, a Jesús, como su centro, su eje, sus doctrinas del amor, de la misericordia, de todas esas cosas, y empezaron a meterse en otras y se les cauterizó la conciencia. Dice la palabra del Señor que cuando Él habla, advierte, y cuando tú y cuando tú a la verdad no la atesoras, el corazón se endurece, se pone duro. Cada vez que Dios te habla una verdad y tú no la obedeces, tu corazón se endurece. Y eso hace que entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que tu corazón está tan duro que se cauteriza tu conciencia.
Y cauterización, yo busqué el proceso, uno lo puede entender, pero dice, es un procedimiento para quemar o destruir tejidos corporales. Por lo tanto, una conciencia cauterizada es una conciencia quemada, una conciencia con la sensibilidad destruida. Entonces, una conciencia cauterizada ya no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Ya una conciencia cauterizada entra por lo malo así como que si fuera bueno. No tiene ya el alerta, no tiene la corneta que le dice wow, wow, alerta, 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 rojo, peligro, 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 ya no la tiene. Y dice el Señor que los entrega. Cuando ya está cauterizado, dice, Él los entrega todas sus cosas, que los deja allí tranquilos, que les pase lo que les pase. Es terrible. No queramos tener una conciencia cauterizada. Y eso lo hace, acuérdese de eso. Cada vez que usted oye que la voz de Dios le dice, eso no está bien, cambia esto, corrige esto, y usted no lo hace, usted está pronto a que, si usted no oye, usted se le va a cauterizar. El Señor va a cauterizar tu conciencia y te va a entregar al pecado. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Eso les suena parecido a alguna cosa? Oye, sí, nos parece conocido, ¿verdad? A esas iglesias que son religiosas. La religiosidad es una forma de apostasía. ¿Sabía usted eso? Porque manda cosas que Dios no ha prohíbe cosas que Dios no ha prohibido. Por eso debemos estar claros. Si usted va a una iglesia y están estas apostasías, estas ideas que nos apartan de Dios, que nos sacan de la verdad de Dios, váyase inmediatamente. Ahí no está Dios, porque si estuviera Dios, estuviera corrigiendo todo esto que Él dice, fíjese, ahí lo dice. Ahí lo dice. Y en Colosenses también dice que nadie te prive de días, de fiesta, de sábado, de domingo, que nadie te diga nada, que si come, que si bebe, que si hace, que si no hace, que nadie te juzgue. Porque Dios no juzgó a nadie. Eso sí, que no seamos, dice el Señor, nosotros, ninguno de nosotros, piedra de tropiezo. A ninguno. Porque si mi libertad es piedra de tropiezo al más débil, entonces me es contada como pecado. Si yo daño a alguien con esa libertad mía que tengo. Pero de resto que nadie te juzgue. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aprender para que todos lleguen a la estatura de Cristo y todos puedan tener vidas, libertades en Cristo Jesús. No libertinaje, libertad en Cristo Jesús. Entonces imagínense, mandaban a que la gente no se casara, que no comieran ciertas comidas. Y dice que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El que no ha conocido la verdad va a caer preso de estas filosofías incorrectas, creyendo que eso lo va a hacer mucho más apreciado y mucho más agradable a Dios. Y eso no es verdad.
Debemos leer la Biblia, la palabra, para que nadie nos confunda. Léase léase un libro poco a poco. Nadie lo está apurando. ¿Quién lo está apurando que se lea, a que lea toda la Biblia en 5 días? Léase la Biblia en 10 años, pero léasela libro a libro, paso a paso, conociendo toda la verdad que Dios ha dicho. No comience por aquí, leo aquí un poquito, después leo otro poquito por acá, porque usted no va a conocer todo el conocimiento, todo el consejo de Dios, no lo va a conocer versículo a versículo, libro a libro, versículo a versículo. Hágalo así para que usted pueda tener las bases y no se deje engañar. Porque ¿a quién engañan? El que no conoce. Es como dice el Señor, un ciego guiando a otro ciego. ¿Para dónde se van? Para el pozo todos. Un ciego, se van todos para el hueco. Uno que no conoce no puede guiar a otro que tampoco sabe. Debemos conocer la palabra. Debemos leer la Biblia, debemos leerla poco a poco. Hoy en día hay tantas cosas. Aquí tenemos todas las herramientas en las redes, en el internet, todas las herramientas. Tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Preguntar cuál es el predicador, cuál es la guía, el estudio dónde podemos estudiar, qué podemos hacer, cómo, con quién, porque eso es importante. Y este versículo nos habla de las filosofías contrarias a la palabra de Dios que operaban en aquel tiempo cuando estaba Pablo y también ahora. Por ejemplo, en ese tiempo, cuando estaba Pablo, operaba la filosofía del gnosticismo. Ay, ¿qué es esa palabra? Esa filosofía enseña que la salvación se obtiene a través de un conocimiento secreto, de algo así como misterioso, y que al encontrar la llave de ese conocimiento se iluminaba para encontrar la divinidad suprema que hay en el hombre, escondido y atrapado en el cuerpo físico. Ellos pensaban que lo más importante era el conocimiento, el que había adentro, y que el cuerpo era malo, el cuerpo físico era malo. Imagínense qué locura. Cuando Dios dijo que todo lo que hizo, lo dijo en Génesis, es bueno. Dijo el Señor que todo lo que hizo fue bueno. Entonces ese era el gnosticismo, el pensamiento. El cuerpo es malo. Y eso también tiene que ver un poco con el ascetismo. Porque el gnosticismo es que el pensamiento era lo más importante, y eso secreto y oculto que tú tienes que empezar a buscar y a lucubrar con el pensamiento para encontrar la llave, para sacar esa divinidad suprema que hay en ti, porque tú eres Dios. Eso usted lo puede entender, ¿verdad? Y el ascetismo es una práctica voluntaria de la autonegación y la renuncia a los placeres mundanos con el objetivo de alcanzar un estado espiritual superior. Le decían, pues, aquí dicen que prohibían casarse. ¿Por qué prohibían casarse? Porque entendían que en las relaciones sexuales eran pecado. ¿Quién dijo eso que era pecado? Es pecado cuando se sale y no se hace bajo el matrimonio, bajo los parámetros de Dios. Es pecado cuando fornicas, es pecado cuando adulteras, es pecado. Pero cuando tú estás con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa, no es pecado. Otra cosa, cuando
cuando el pecado que mora en nosotros, que más bien lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿verdad? Y cambiar al viejo hombre, porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, Él toma nuestro lugar, el Espíritu Santo nos sella y somos su propiedad y nos equipa con un poder especial que es con el Espíritu Santo, que tiene los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, amor, dominio propio. Nos da todo ese equipamiento de poder para que junto con Él nosotros podamos sacar el viejo hombre, para que no tenga vida en nosotros y que entonces el pecado, nosotros ya no practiquemos el pecado, sino que el pecado va muriendo. Aunque el pecado no va a morir totalmente en nosotros, porque tenemos esta naturaleza humana que es terrenal, pero nuestra alma se va santificando, se va purificando. Y el Señor esto no lo ha dicho. El Señor, tenemos en Dios, tenemos las herramientas. Y el Señor quiere darnos pues esos placeres. Y entonces el mundo nos dice que no debes esto, el placer de nada. Y eso ocurría, por eso la gente se golpeaba. El pecado, imagínense usted, a lo mejor decía, oye, tengo deseo de hacer el amor. Y ¡pum! Lacerándose, ¡pum! Tengo ganas de comerme un bocadillo rico que me gusta, que me da placer. ¡Pum! ¡Pum! Lacerándose. Y bueno, eso lo vemos todavía. Los monjes que se meten y se encierran para no contaminarse con el pecado. Pero es que el pecado no está afuera, el pecado está dentro. El pecado está dentro. La lascivia está dentro. Esto de afuera no contiene lo que está adentro. Porque a un monje esté adentro, sus pensamientos están allí. Y su concupiscencia también está allí. Y por eso se ven tantas cosas aberradas en estos lugares cerrados y donde supuestamente están apartándose del mal, porque el pensamiento, la concupiscencia de adentro, la maldad, el pecado, hay que reconocer es el pecado, hay que descubrir es el pecado, no es en la carne, es el pecado que vive en mí, que hace que mi pensamiento, que este cuerpo responda al pecado. Es aquí. Entonces esas filosofías prohíben que hagas esto, prohíben que hagas lo otro, que si te pones, que si no te pones, que si tomas, que si no tomas, que si te... No, nada de eso. Porque es que quiere que le diga algo. A Dios le produce placer que tú seas feliz. Por eso nos dio el placer. ¿O que usted cree que Dios nos dio el placer para que nosotros sigamos pecando? No, nos dio el placer para que hagamos las cosas, cuando hacemos las cosas en los planes, en la estructura de Dios, nosotros vamos a ser felices haciendo el amor, comiendo con nuestro esposo, disfrutando una buena comida, disfrutando la naturaleza, disfrutando todas las cosas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros disfrutamos algo, nosotras que somos de Dios, los que somos de Dios, y aún los que no son, que pueden decir, que wow, qué bien, pero nosotros que sí tenemos la conciencia, decimos, gracias Señor por esta comida tan rica que me permites comer, gracias Señor por este esposo, por esta relación tan hermosa, gracias Señor que puedo experimentar esto, y gracias Señor. ¿Y qué pasa con eso? Con eso le damos gloria a Dios. Y Dios disfruta cuando sabe que todo lo que nos dio es bueno y que disfrutamos y le damos su justo uso correctamente dentro de los lineamientos de Él. A Él le agrada y le place.
Es como a uno, a mí me gustaría ver también cuando yo veo a mi hijo haciendo lo correcto, disfrutando y haciéndolo bien. Yo disfruto y me alegro que pueda disfrutar. Así es el Señor con nosotros. Así que olvídese de esas cosas locas, porque Dios nos ha dado una libertad hermosa, no libertinaje, acuérdate. Pero estas filosofías nos quieren quitar la libertad, la paz, nos quieren angustiar. Actualmente también tenemos lo que es la filosofía humanista. Y esta filosofía considera que nosotros somos nuestros propios dioses. ¿Te lo he oído? Tú puedes, dite, mírate al espejo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú eres creación. Tú eres una, bueno, sí soy creación del cielo y de la tierra, pero esa no es la palabra que dice. Tú eres, tú lo puedes hacer, repítetelo. Y dice, repítelo, repítelo, repítelo hasta que te lo creas. Son filosofía. Tú lo puedes repetir, pero si no lo eres, ¿es verdad o es mentira? Y uno puede estar convencido de una mentira. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú estés convencido de una mentira. Porque cuando estás convencido de la mentira, pues no estás viendo la verdad. La verdad se va y estás expuesto a la mentira cuando la verdad no está en ti. Cuando la verdad no está, tú te sujetas a la mentira. Por eso no podemos dejar que el corazón se endurezca para no tomar la verdad de Dios, porque vamos a creer una mentira. Eso es así porque es así. Porque si usted no cree la verdad, está creyendo mentiras. No hay otra cosa. Entonces, esta gente te dice que tú puedes salvarte a ti mismo, que tú puedes darle forma y sentido a tu vida, que eres tú. Tú le das forma y sentido a tu vida en la medida que tenga las herramientas y la condición, la conducta, como Dios dice, ¿qué le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer con la sabiduría del Espíritu Santo para que eso sea realmente de bendición? De una manera, como dice, que es agradable y perfecto. Y que a Dios le plazca, que a Dios le agrade. Está también la filosofía de la prosperidad, que bueno, pulula por todas partes, que está el valor, defiende el valor al dinero, el intercambio por dinero. Esos son todo lo que, esos que dicen, tienes un carro, dáselo a Dios, tienes una casa, ofréndasela a Dios, dásela a Dios. Son los que andan buscando y hablando de diezmo todo el tiempo, y si no, como les estaba diciendo anteriormente, publican los que no diezman, los publican, los avergüenzan. También les habla y les dicen y les maldicen cuando las personas no diezman, y les mandan un versículo allí. Esas son esa gente. Atraen a las personas con dineros, las endulzan con palabras y con profecía, para que crean. Son mentirosos, son mentirosos. Dicen que el padre de mentiras está en ellos. Y tienen contentas a esas personas para quitarle su dinero. Son manipuladores. Huya de allí, no se deje manipular. No esté buscando que lo acaricien con cosas mentirosas para sacarle su vida, para quitarle hasta la salvación. Imagínese usted. Y así que Pablo está muy interesado que Timoteo entienda todo esto, porque estaban las iglesias, se estaban dividiendo, habían problemas por todas estas cosas que estaban aconteciendo, por esta falsa doctrina, y porque había muchos que estaban apostatando, porque se estaban yendo a otros lugares, porque estaban oyendo este tipo de enseñanza. Y Pablo le dice a Timoteo que enseñe esto que él está enseñando.
y que cuide la comunidad de creyentes que pastoreaba en Éfeso. Porque imagínense, era muy joven Timoteo. Me imagino Timoteo estaría angustiado, decía, Dios mío, ¿será que podré dar la talla? Soy joven, que la gente no lo aceptaba. Y por eso Pablo decía que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque tu conciencia, tu forma de andar, tu forma de moverte, tu carácter, muestran que tú tienes a Dios a pesar de tu juventud. Así que para finalizar, el versículo 4 habla, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Y entonces el Señor le dice a Timoteo que todo es bueno, porque Dios lo creó. Así que nada de estas cosas, por supuesto, todo con sus limitaciones, como decimos, ¿verdad? Como decimos, porque el exceso de una comida deliciosa te puede enfermar, ¿verdad? Todo en exceso es malo. Todo. Hay cosas que tu cuerpo no va a tolerar y tú vas a tener que desechar por saber que tu cuerpo no tolera. Entonces, aquí en la palabra está todo el consejo que nos dejó Dios y nos los vuelve a recordar a través de Pablo, que le dice a Timoteo. Así que no nos dejemos desviar de la base, no nos dejemos desviar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No nos dejemos desviar de las doctrinas de la resurrección, de la muerte, resurrección, de la gracia, de la resurrección y además también de la llenura del Espíritu Santo que viene. No nos dejemos confundir, que nada de esto sea cambiado. Cuidémonos de las filosofías demoníacas, mis amadas, por favor, y no oigamos espíritus engañadores. Leamos la Biblia, créala y además de eso, guarda el consejo y no le des lugar al diablo. Así que Cristo viene pronto, por tanto debemos estar claros de no dejarnos llevar. Lee tu Biblia, conoce de Dios, para que entonces el Espíritu Santo pueda darte la salida ante toda tentación y ante toda palabra venga y te traiga el conocimiento en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis amadas y amados, que el Señor les bendiga, les guarde. Cristo viene pronto, ya la apostasía está sucediendo. Bueno, hemos visto como muchos hermanos, pero quiere decir que esa gente no va a tener vida eterna, no se va a salvar. Pues no se va a salvar porque nunca tuvo la salvación. Estos apóstatas, estas personas que entraron un día y se desviaron y se divorciaron de Dios, es porque nunca amaron a Dios. Y esa fue la reflexión que me hizo pensar acerca de por qué las personas nos divorciamos. Y es porque verdaderamente no hemos amado como el Señor dice que debemos amar. Y no podemos mantener. Y por eso le debemos pedir perdón a Dios, porque no hemos tenido el verdadero amor. Pero siempre hay una nueva oportunidad para hacerlo como Dios dice. Y es lo que Él dice, arrepiéntete y comencemos de nuevo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es el Dios de las nuevas oportunidades. Así que quiero que hagas una oración conmigo. Ora conmigo, vamos, repite conmigo. Amado Jesús, sé que me amas, entiendo que te necesito. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi falta de amor, Señor. Perdóname, Padre Santo. Hoy necesito, Señor, que entres a mi vida.
porque yo necesito de tu amor, Señor. Necesito de tu amor para permanecer en ti, Señor. Necesito de ti, Señor, para que nada me haga deslizar, Señor. Espíritu de Dios, ven y lléname y llévame a toda verdad. Revélame, muéstrame mi pecado, mi error, Señor amado. Ayúdame, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te recibo, mi Señor Jesús. Yo te recibo y acepto ese lugar que tú tomaste, Señor. Acepto que tomaste mi lugar. Acepto que moriste por mí en la cruz de Calvario, que tu sangre me limpió. Acepto, Señor, que tomaste mi lugar y hoy soy salvo. Soy salva, Señor, por tus méritos, por tu gracia. No porque yo haya hecho algo ni que me merezca algo, sino por tu gracia. Por tu gracia, Señor. Gracias porque me has dado el don para poder creer que tú hiciste eso por mí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy te recibo, Señor. Y límpiame, ilumíname, Señor. Dame la sabiduría, dame el deseo de leer tu palabra, de comprenderla, Señor. Y así, Señor amado, estar lista, preparada para cualquier evento que venga y quiera venir a deslizarme o a llevarme hacia otro rumbo, hacia la apostasía. Cuando yo estoy clara, Señor, de ti, pues esto no sucederá, Señor amado. Nada podrá separarme de tu amor, de ti, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello ocurre solamente cuando nosotros recibimos de corazón a nuestro Salvador Jesucristo. Y lo recibimos y creemos en todo lo que Él hizo por ti y por mí. Bueno, mis amadas y amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida y te haya iluminado el entendimiento y estés atento y puedas compartir con otros y darle like para que otros también puedan conocer y saber de esta palabra que el Señor está hablando, que habló a tu vida y a mi vida en el nombre poderoso de Jesús. God bless you. God segne dich. Dios les bendiga y los espero el próximo sábado, el próximo jueves. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Chao, chao. Ay, no.